Hola, en este vídeo voy a explicar cómo podemos dibujar en perspectiva cónica sin utilizar cuaderno y cartabón, es decir, prescindiendo de los elementos que son más propios del dibujo técnico. Para empezar, comentaros que es interesante tener al principio pues una planta y una sección en alzado de la habitación que queréis dibujar para que no improvisemos demasiado. Y también deciros que aunque no vamos a utilizar la mayoría de los elementos que se utilizan en el dibujo técnico para hacer dibujo en perspectiva cónica, algunos sí os lo tengo que explicar para que entendáis algunos conceptos. En la perspectiva cónica vamos a tener en nuestro dibujo de esta manera, como está aquí. Se denomina plano del cuadro en dibujo técnico, y aquí vamos a tener el suelo, que se denomina plano geometral, y nuestro objeto que vamos a representar es una habitación que va a ocupar, pues supongamos que este volumen, ¿verdad? Vale, pues ese objeto se sitúa detrás del plano del cuadro y nosotros, que somos los observadores, vamos a estar aquí mirando, y todos los puntos de esa figura que queremos dibujar se van a transportar con rayos proyectivos hacia nuestros ojos y el sitio donde se corten con el plano del cuadro donde se genera el dibujo. Bueno, pues estos conceptos así tan básicos, luego volveré a ellos para explicar una cosita. Nuestra idea es dibujar en perspectiva cónica oblicua, es decir, que la habitación va a tener este aspecto, y hacerlo sin necesidad de medir más de la cuenta. Así que para hacerlo de esta forma necesitamos antes que nada dibujar nuestra línea de horizonte. La línea de horizonte es una línea horizontal que coincide con la altura a la que estamos mirando la habitación, es decir, es la altura a la que nosotros como observadores pues estamos mirando esa habitación, estaríamos a esta altura. Eso quiere decir que si colocas la línea de horizonte muy para arriba, significa que estás muy alto en esa habitación, y si la sitúas muy para abajo, pues estás muy pegado al suelo. Para efectos dramáticos de cómic, cine, ilustración, etcétera, pues se juega con ese concepto. Pero para decoración, pues nosotros lo que vamos a intentar es colocar la altura de los ojos más o menos a la altura a la que estaría una persona de pie en esa habitación, o sea, más o menos pues, por aquí. Es decir, que esto sería un poco nuestra línea de horizonte. Y ahora tenemos que poner los puntos de fuga. Supongo que si habéis llegado a este vídeo sabéis lo que son los puntos de fuga, sabéis que son los puntos donde van a irse las líneas que se alejan en profundidad, creando esa sensación de volumen tan característica, de tridimensionalidad, tan característica de la perspectiva cónica. La cuestión está en que los dibujos escolares pues, se colocan los puntos de fuga aquí y aquí, pero cuando vamos a hacer un ejercicio de decoración necesitamos habitualmente que los puntos de fuga estén fuera del dibujo, o sea, aquí y aquí. Lo que significa que para nuestro dibujo vamos a tener que colocar nuestros soportes, una 3, una 4, lo que nos pida el profesor. Y aquí a la izquierda y a la derecha, como si fuera un retablo o una ventana que se abre, tenemos que poner 2 folios adicionales que vamos a pegar con cinta de carrocero por la parte de atrás. Y eso va a permanecer ahí durante todo el dibujo, durante todo el trazado hasta que terminemos. ¿Por qué necesitamos poner los puntos de fuga tan lejos? Bueno, pues vuelvo al dibujito de antes y lo vais a entender enseguida. Este es nuestro plano del cuadro, o sea, el dibujo, y esta es la habitación que queremos dibujar. Este es el observador, que está mirando el espectáculo, y la línea de horizonte coincide con su punto de vista, a la altura de su punto de vista, y esto sería la línea de horizonte. Bueno, pues tenéis que saber que los puntos de fuga se generan en el dibujo mediante unas paralelas que tú dibujas respecto a las aristas principales de la habitación o de la figura. O sea, tienes aquí esta línea y vas a tener un montón de líneas en el dibujo paralelas a ella. Bueno, pues entonces desde el punto de vista tenemos que hacer una paralela a esa arista, generando cuando corta la línea de horizonte un punto de fuga. Y eso significa que en el dibujo todas las aristas que van a ser paralelas a estas de aquí, o sea, las rojas van a ir así, todas. ¿Ok? Y al mismo tiempo pues tenemos que hacer una paralela a esta otra de aquí, que es la segunda serie de aristas que van en otra dirección diferente. Y bueno, pues con esa paralela nos saldría el otro punto de fuga aquí, que es este. De acuerdo, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con lo que he dicho antes? Pues tiene que ver porque si yo pongo los puntos de fuga muy juntos, eso lo que implica a nivel de dibujo es que mi personaje está muy cerca del papel, o sea, del plano del cuadro. Yo voy a tener aquí el punto de fuga primero y aquí el punto de fuga segundo si estoy a esa distancia, pero si me acerco, si doy un pasito para adelante,
¿Qué es lo que va a ocurrir? Y lo pongo ahora en otro color. Pues que el punto de fuga me va a quedar aquí y aquí. Es decir, que cuanto más cerca estén los puntos de fuga entre sí, más cerca estoy del dibujo. Cuanto más lejos estoy del dibujo, más lejos me salen los puntos de fuga. Ok, vale. Pero ¿esto qué tiene que ver con que el dibujo quede mejor o peor cuando yo haga todos mis trazados? Pues porque además de este concepto hay otro que también tenemos que conocer, que es el del cono óptico. El del cono óptico dice, ese concepto dice lo siguiente, que si dibujamos a partir de nuestros ojos un cono que tenga entre dos generatrices opuestas 60 grados, pues este cono es el cono del dibujo geométrico que nos va a resultar natural a la vista, es decir, que se va a parecer a lo que nosotros vemos cuando miramos al frente. Nuestra vista tiene un radio de visión que ronda los 60 grados y todo lo que esté fuera de ahí se puede dibujar en perspectiva cónica, pero nos va a quedar muy raro, nos va a resultar extraño. ¿Por qué? Pues porque no lo vemos así en la vida normal. Está a partir de los 60 grados para afuera, supongo que estaréis ahora mirando vuestra habitación y pensando yo, si estoy viendo las esquinas. Bueno, las esquinas y lo que estás viendo son borrones. O sea, ves cosas, pero están todo borrosas. Y lo único que ves nítido es lo que tienes al frente, porque hay una parte de tu retina que se llama fóvea o mácula, que es muy pequeñita y es lo único que te permite percibir las cosas con nitidez. Y conforme te vas alejando hacia afuera, pues cada vez se ve más borroso y lo que estás viendo en tu visión periférica son manchas. Y el cerebro pues completa y así tú pues piensas que lo estás viendo todo muy bien, pero el cerebro hace ese trabajo extra, ¿no? Igual que pues tu nariz ahora mismo probablemente la estás viendo, pero no te das cuenta de que está ahí, a no ser que alguien te diga, ¿sabes que te puedes ver la nariz si miras al frente? Pues ahora seguramente estaréis mirando vuestra propia nariz, porque alguien os ha dicho que está ahí. Pero el cerebro pues borra la parte de la imagen que no le interesa. Resumiendo, que yo necesito que la distancia al plano del cuadro sea suficiente como para que abarque todo lo que voy a dibujar. Es decir, que mi personaje, que es este, tiene que estar lo suficientemente lejos como para que cuando yo dibuje esta paralela y esta paralela, la cajita que está aquí me quede por aquí dentro y no demasiado cerca de los puntos de fuga, porque si está cerca de los puntos de fuga va a salir bastante distorsionada. ¿Esto qué significa además? Significa, y es una cosa bastante simple, que cuando yo tengo mi línea de horizonte y mis puntos de fuga, pues la distancia entre los puntos de fuga, como dije antes, implica la proximidad al dibujo. Y si estoy muy cerca del dibujo, pues se va a ver más distorsionado. Pero fijaos que estoy diciendo cerca, lejos, pero no estoy diciendo dentro. Es decir, hay gente que piensa equivocadamente que cuando tú dibujas una habitación en cónica, el espectador está dentro de la habitación. Eso no es así. El espectador va a estar fuera, a no ser que hagas una vista parcial. Si tú estás aquí mirando la habitación, el plano del cuadro tiene que estar aquí y por lo tanto lo único que vas a ver es esta parte de la habitación. Cierto es que en dibujo técnico tú puedes dibujar esta parte de la habitación, incluso puedes hacer ciertas cosas con el espacio que hay detrás del observador, que eso se le llama el espacio virtual, pero no es el caso. Ahora mismo lo que queremos hacer son dibujos de tipo artístico. Así que volviendo, ahora que ya sabemos esto por qué funciona, volviendo a nuestro papel, vamos a tener nuestro papel en condiciones aquí en medio y pegado a los bordes dos papeles más que pueden ser ya folios normales y corrientes que vamos a utilizar para situar los puntos de fuga. Bueno, pues con nuestros puntos de fuga puestos, ahora el siguiente paso es dibujar el perímetro de la planta, esto de aquí. En el momento en que no hacemos medida, tenemos que hacerlo a ojo, hay que hacerlo a sentimiento. La primera vez que lo hagáis os va a salir un chumbo, os va a salir muy mal, porque no lo habéis hecho nunca, no tenéis experiencia. Por eso esto interesa no hacerlo realmente sobre el papel definitivo, sino empezar por hacer miniaturas. Es decir, cojo un folio en sucio, y me hago este dibujo que estáis viendo aquí, pues al tamaño, no digo de un sello de correos, pero sí de un cromo de fútbol, un dibujo pequeñito, para ir practicando. Por ejemplo, yo digo, voy a ponerle este aquí y este aquí. Y esto van a ser las esquinas delanteras de la habitación. O sea, lo voy a poner en otro color para que se distingan. Esta y esta. Pues va a ser esta de aquí y esta de aquí. Y ahora voy a hacer la de atrás. Pues venga, voy a hacer una por aquí. La voy a poner en azul ahora. Va a ser una por aquí y otra por aquí. Como veis, van al punto de fuga
y se cortan pues, aprovechando el máximo posible del dibujo, dejando quizá unos ciertos márgenes, depende de cuántos detalles vaya a poner en estas esquinas. Ahora, la pregunta es, ¿esto que yo he hecho aquí tiene la misma proporción que aquí? ¿Sí o no? Si la tiene, correcto, tiramos para adelante. Pues no, me he equivocado. Me ha salido mal, me ha salido un cuadrado, un lo que sea. Vaya, yo he tenido la suerte de que me ha salido bien. Pero vamos a hacerla, por ejemplo, así. Si yo hago esto, estáis viendo que esto tiene pinta de cuadrado. Claro, si yo estuviera trabajando en dibujo técnico no tendría este problema, porque antes de empezar habría dibujado aquí abajo un abatimiento de esto a escala y habría unos procedimientos de dibujo técnico que no voy a explicar aquí que harían que saliera clavado. Pero entonces, ¿qué pasa? Que no necesito 3 papeles, necesito 4 o quizás 5. Otro aquí, una escuadra, un cartabón, mucho tiempo. Y estos dibujos son dibujos rápidos, dibujos que queremos hacer para diseñar. O sea que necesitamos agilidad y necesitamos que tenga soltura. De modo que lo que vamos a ganar en tiempo y en agilidad lo vamos a perder en precisión. Y eso es una cosa que no tenéis más remedio que hacerlo. Cuando llevemos mucho tiempo haciendo dibujos de este tipo, pues entonces, como ya sabéis más o menos cómo va a quedar antes de trazar, pues no vais a tener ese problema, va a quedar bastante exacto. Esto sería el perímetro de la habitación, las 4 esquinas, ¿ok? Como veis, lo que he hecho es dibujar primero las de abajo y luego estas 2 detrás. Y ahora vamos a la pared del fondo. Hablemos un poquito de la pared del fondo. Las paredes del fondo van a venir para adelante y hay un error muy común a la hora de hacer dibujo de cónica, perdón, que es hacer así y así. Bueno, pues eso no tiene ningún sentido en perspectiva cónica. Cuando tú lo ves al principio dices, sí, está bien, ¿no? Pero no, no lo está. No lo está porque esta línea de aquí, que he dibujado, es paralela a esta, ¿verdad? Pues en la vida real, en el espacio. Pues si es paralela a esa, entonces en el dibujo tiene que fugar al mismo sitio. Las líneas paralelas fugan todas al mismo sitio, es decir, que esa línea va así, de esta forma. El de la otra manera estamos haciendo un pastiche entre perspectiva cónica y perspectiva asonométrica que no vale nada. Estas serían las paredes del fondo, ¿de acuerdo? Y cuando tenemos las paredes del fondo vamos a necesitar que venga una persona a la habitación. Es decir, necesitamos conocer la escala de ese cuarto. Y para eso tenemos que dibujar algo que nos haga una idea de, a nivel humano, cómo es de grande la habitación. Y qué mejor para eso que dibujar una persona. Pongamos que yo dibujo un hombre o una mujer aquí. Yo voy a hacer el esquemita súper básico, sin género, y vamos a ver ahí el tamaño que tiene esa persona. En cuanto yo dibujo a la persona, la habitación va a tener un tamaño. Es decir, si yo pongo aquí este tiguillo, pues ya sabemos que la habitación es como un salón de una casa. Mientras que si yo pongo ahora una persona, pero la hago de este tamaño, pues de repente, no voy a decir que está en una sala de conciertos, pero en un bar sí, porque ahí cabe un montón de gente. De modo que el tamaño de la persona va a condicionar el dibujo que haga después. Del mismo modo que lo va a condicionar la altura que le ponga a la pared del fondo. Observa. Si yo la pared del fondo la pongo hasta aquí nada más y me lo traigo a los puntos de fuga correspondientes, la habitación va a parecer más grande que si yo la hago así. Esta habitación parece más chica. ¿Ok? De modo que esos son los 2 parámetros que yo manejo para crear escala en esta habitación, para que realmente parezca el tamaño que tiene que tener. Y de nuevo pasa lo mismo, hay que hacerlo a ojo. La primera vez te sale regu, la segunda te sale bien, la tercera te sale perfecto. Cuando tienes experiencia, pues entonces te sale de una forma muy intuitiva, no tienes ni que pensarlo, es como conducir. Al principio vas pensando que si el volante, que si la palanca de cambio, que si el espejo retrovisor, pero cuando ya coges costumbre, pues entonces tú lo haces automáticamente, simplemente arranca, pones la radio, bueno, pon la radio y luego arranca, que si no te puedes pegar un porrazo, y vas conduciendo y ya. Bueno, pues entonces yo voy a poner una persona de este tamaño, porque el que dibujé antes dije que era un salón y yo lo que quiero hacer es un dormitorio que es más chiquitito. Bueno, realmente es un estudio porque solamente hay un escritorio y una puerta. Si esta es la persona, pues entonces el techo vendrá más o menos por aquí, porque si no el techo es muy bajito. Nosotros levantamos la mano y no nos llega la mano al techo, ¿verdad? De modo que tiene que ser un poco más alto que eso. Y ahora me voy a traer esto para adelante y este para adelante también. Recordad que no es así, que es para el otro lado. Es decir, yo tengo que traerme para acá la línea y después continuar. Traer para acá la línea y luego continúo. Bueno, ya tengo la habitación. Y ahora, ¿qué voy a hacer?
La planta de los objetos que hay en la habitación la voy a situar aquí llevándomelo a los puntos de fuga correspondientes. Y lo voy a hacer en principio a ojo. Pero ¿qué pasa si a ojo no me sale bien? Si no me convence. Pues entonces voy a necesitar hacer una retícula en el suelo. Y esa retícula la voy a hacer así. Hago aquí una cruz y aquí hago otra cruz. ¿De acuerdo? Y ahora con esa cruz voy a hacer otra cruz adicional, como si fuera la bandera del Reino Unido, pero esas líneas rojas no van a ser así, sino que van a ir a los puntos de fuga, como es normal. Así. Ahí la tenemos. ¿Qué pasa ahora? Que este escritorio lo voy situando aquí, guiándome por esas líneas que he hecho. A ver cómo me sale. Y una vez que lo tenga medio encajado, pues me lo llevo ya en condiciones a los puntos de fuga, aplicando si hace falta alguna corrección. Bueno, pues como podéis ver, esta va a ser la planta de nuestro escritorio. Va a venir por aquí, por aquí y por aquí. Y ahora, tenemos que hacer una cosa importante, claro, que es levantar en altura la altura que tiene esa mesa. Pues cogemos una de las esquinas, la que me parezca a mí. Realmente lo más inteligente sería coger esta, pero yo voy a coger esta para complicarme un poco la vida, porque así puedo explicaros una cosita más. Lo voy a levantar aquí en altura y voy a decir, la altura es esta, ¿de acuerdo? Esta es la altura de la mesa. ¿Cómo sé que he acertado con la altura? Pues necesito calcularlo con respecto a la escala del personaje, porque como hemos dicho, como no es dibujo técnico, con dibujo técnico hay técnicas para clavarlo, pero aquí lo tenemos que hacer a mano alzada. Vale, pues necesito colocar un personaje al lado y ver qué escala tiene la mesa con respecto al personaje. Pero ese personaje está muy lejos, no me sirve. Por eso hubiera sido mejor hacerlo aquí, porque como estaba al lado, yo calculaba la escala a simple vista. Pero puede pasar que no tengáis en vuestra habitación nada cerca del tiguillo que habéis dibujado. Entonces necesitáis acercarlo. Y eso se hace de la siguiente manera. Le pongo aquí los pies. Aquí va a estar mi personaje. ¿Ok? Y ahora me voy a llevar una línea desde los pies en el sitio donde quiero dibujar hasta los pies donde está el personaje de referencia y después prolongo hasta llegar a la línea de horizonte. Y ahora hago lo mismo pero en sentido contrario con la cabeza. Desde la línea de horizonte voy hasta la cabeza y me acerco hasta que llegue a la altura de los pies. Es decir, que esta va a ser la cabeza y esta va a ser los pies. Y esto va a ser los pies, perdón. Si necesito más líneas para hacer la figura proporcionada, pues la hago, pero en principio basta con que dibujéis aquí ahora un personaje y cuando tenemos el personaje aquí comparamos. Esto no es una mesa, esto es muy alto, ¿verdad? Esto es una estantería de altura media. La mesa tendría que estar pues por aquí. Así que esa es la altura que necesito. ¿Veis cómo está esto desguarreado? Claro, es que esto no es el dibujo definitivo. Esto es un papelito en el que estamos haciendo pruebas, miniaturas muy pequeñitas, para no tener que utilizar la regla, para que los trazos, al ser líneas pequeñas, no nos den muchos problemas. De que se nos tuerzan, que nos queden feos. Y que sale mal, que está muy feo, pues bueno, pues empiezo otro. Y hago varias miniaturas hasta que yo vea que ya me ha salido. Para hacer el resto no me voy a detener demasiado, porque ya en el canal hay otros vídeos donde se explica cómo se hace esto. Lo que hago es coger desde un vértice e ir tirando a los puntos de fuga correspondientes, guiándome por la planta que tengo ahí, y, es decir, por esto, que es de donde saco las líneas que van para arriba, y cortando con las líneas verticales sucesivas. Y voy haciendo los elementos. Primero lo que hago son todo cajas, como muebles tipo Ikea, todo muy básico. Y después ya meto los elementos un poco más decorativos. Aquí tengo un monitor, pues el monitor me vendría por aquí. Esto va vertical. Y la puerta, pues la puerta como está metida en la pared, tendría que venir más o menos a esta altura. Y aquí tendría la puertecita. Voy a limpiar un poco. Si fuera un papel tendría que borrar y encima seguir dibujando, o si he dibujado con un papel de con un lápiz, perdón, o rotulador de boceto, es decir, un rotulador que fuera de color gris claro, celeste, rojo, algo así, pues podría pintar con negro encima y entonces los otros colores pues pasan más desapercibidos. Aquí está el monitor. Y ahora la silla al no tener una geometría formada por líneas rectas, la puedo dibujar a mano alzada. Si no sabéis cómo se hace una silla medio en condiciones, pues entráis en Pinterest, en cualquier otra página de referencia y buscáis dibujos de sketching en el que aparezcan sillas y de ahí pues podéis coger inspiración. Bueno, pues entonces tendríamos aquí un bocetito de nuestra habitación en perspectiva cónica oblicua. ¿Veis? Es simple, es eficaz,
es para bocetar, para diseñar. O sea, el objetivo de estos dibujos sobre todo es si necesitáis diseñar una habitación, vais a tardar, si sabéis hacerlo, vais a tardar mucho menos que con dibujo técnico y también mucho menos que si utilizáis SketchUp o AutoCAD, porque dibujar la habitación, levantar luego los volúmenes, calcular todos esos detalles, se lleva su tiempo, se lleva tecnología y para esto necesitáis tecnología punta, o sea, un lápiz y un papel. Espero que os sirva de mucho el vídeo y gracias por verlo.